Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Llegó el final de la Era del Terreno Alto tras la conclusión de la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero claro, Masters, la saga continuará tirándonos cada año por lo menos 3 series live action, y esto sumado a los contenidos animados que normalmente suelen ser por lo menos 2. Con esto pues, y con todo lo anunciado en la Celebration, sabemos que entre el 2022 al 2024 tendremos más de 15 contenidos audiovisuales de la saga. Esto pues como la película de Taika Waititi que aún está en proceso de escritura, o también claro la reciente serie de Obi-Wan Kenobi, o también la serie del espía rebelde Cassian Andor con nuestro paisano charolastra Diego Luna, la cual, Master, será la siguiente en el calendario oficial de las series de Star Wars en Disney Plus, a estrenarse el próximo 31 de agosto del 2022 con un episodio doble dentro de los 12 que tendrá esta temporada 1, de la cual pues esta misma serie ya sabemos que tendrá 2 temporadas totales, Masters. Es por eso que ante una serie de múltiples revelaciones de Star Wars en torno a estas series, que tenemos las 3 más emocionantes noticias que tienen que ver con el futuro de la saga en los cines, al igual que de la serie de Andor, y claro también con algunas jugosas revelaciones extras que ha dejado la serie de Obi-Wan Kenobi conceptualizada originalmente como una trilogía de películas, algo que también nos da más contexto de las ideas que han rondado a esta serie, con varias cosas que se eliminaron de ellas, y también que nos dan mucha más carnita de cómo esta serie se podría continuar como hemos escuchado por múltiples fuentes. Así que en primer lugar, Masters, tenemos una breve miscelánea sobre la siguiente cinta de los cines de Star Wars, que será la película de Taika Waititi, una que aún no tiene un nombre oficial por el momento. Y recordemos, Masters, que este creativo en las últimas semanas ha estado muy activo por el estreno esta semana de Thor Love and Thunder, hablando también en diversas entrevistas de sus próximos proyectos como lo es la película de Star Wars, donde ya aclaró que no filmarán este año y que él aún está en proceso de conclusión del guión y de definir todo lo que quiere incluir en esta cinta, de la que ha hablado también anteriormente que quiere algunos personajes nuevos en ella. Pero con este contexto, Taika aportó un poco más de información extra con su clásico tono sarcástico y también con su único humor ligero en una reciente entrevista con The New York Times, donde ahí cuando se le preguntó sobre su próxima película de Star Wars, esto fue lo que dijo Waititi sobre dónde se encuentra actualmente. Estoy tratando de escribir la idea para Star Wars en este momento. Tengo que ver cómo va, porque una vez que la presente, eso podría determinar cuándo se hace o si se hace incluso. Y esto, Masters, es clave porque de antemano nos aclara 2 cosas. Por un lado, que aunque Star Wars ya haya definido oficialmente que la de Waititi será la siguiente cinta de la saga en los cines, aún pues esta cinta tiene un largo proceso de los cómo y los cuándos. Primero que nada para aprobar el guión y luego hacer los cambios pertinentes, y después ya para hacer el casting para rodar hacia el próximo año. Inclusive pues es bastante claro que ni siquiera Waititi tiene idea el cuándo se dará esto. Claro, no hay que dejar de señalar ese tono ligero de Taika Waititi en su declaración sobre si esa cinta incluso podría llegar a no hacerse. Y eso también es una posibilidad, sobre todo también por el reciente récord que tiene Lucasfilm al mando de Kathleen Kennedy, cortando con algunos creativos como ya pasó con Phil Lord y Chris Miller en la cinta de Solo. O también Colin Trevorrow para el episodio 9 original Duel of the Fates, o hasta esa trilogía de cintas anunciadas de David Benioff y Dave Weiss que no llegó a hacerse, así como también esa serie de cintas postergadas eternamente de Rian Johnson. Vaya, es bastante claro que Star Wars y Kathleen Kennedy están siendo muy cuidadosos en cuál es el siguiente paso para la saga en los cines. Por eso la misma Kennedy nos dijo que la cinta de Waititi, a pesar de ser la siguiente en producción, aún no tenía ni fecha amarrada de estreno ni mucho menos un título oficial. Y por eso pues hasta retrasaron para el 2025 la cinta de Rogue Squadron de Patty Jenkins, hasta tener el guión correcto para esa cinta a pesar de haberla anunciado originalmente para diciembre del 2023. Y esto nos dice, Masters, que la cinta de Waititi no sucederá sino muy probablemente hasta finales del 2024, o quién sabe, quizás en una de esas hasta el 2025. Pero si sucede en el final del 2024, esta cinta tendría que abrirse un lugar entre los proyectos que ya existen de Marvel o la ya confirmada Avatar 3 para diciembre de ese año. Así que todo esto, Masters, nos da más contexto de cómo se están tomando su tiempo dentro de Lucasfilm para que las siguientes cintas en los cines cuajen de verdad y no estén demasiado apresuradas. Pero claro, no hay que olvidarnos que el futuro inmediato de la saga estará en las series de Disney Plus y en el Filoniverse, con más de una docena de contenidos próximamente en esa plataforma de aquí hasta el 2024.
Y justo esto nos lleva, Masters, a nuestro segundo tema en relación a la siguiente serie de la saga en Disney Plus, que será la de Andor, justamente estrenarse en 2 meses el próximo 31 de agosto, ya que tras la conclusión de Kenobi ya ha comenzado oficialmente el marketing de esta serie, además del reciente tráiler que ya vimos en la Celebration, anunciándonos que la serie de Andor, además de ser un thriller de espías, será también un levantamiento del pueblo contra el tiránico Imperio Galáctico, conectando todo hasta los tiempos de Rogue One para entender cómo rayos Cassian Andor llegó hasta ahí en ese punto de su vida, al punto de dar su propia vida por la causa rebelde. Pero sintiendo ya este marketing de la próxima serie de Star Wars, aquí la revista Empire nos tiró que en su número del mes de julio nos traerá más información e imágenes sobre esta serie. Y justo esto, Masters, ya ha comenzado revelándonos una nueva y bastante emocionante imagen oficial de Andor, donde podemos ver al protagonista de esta serie, Diego Luna, como el espía Cassian Andor, a bordo de un speederbike yendo a toda velocidad, estando al lado del nuevo personaje que interpretará el mismísimo Stellan Skarsgård. Sí, Masters, justo el malo de Dune, quien justamente este afamado actor interpreta al rebelde Luthen en esta serie, quien será uno de los aliados de Cassian Andor en su revolución en contra del Imperio Galáctico. Pero ojo, esto vino acompañado de una interesante entrevista donde Tony Gilroy, el ex-Born y ex-director de Rogue One, además de ser el showrunner de esta serie, pudo hablar ahí largo y tendido diciéndonos algunas cosas que son claves de cara a las 2 temporadas que veremos de esta serie para el final de este año, y también de la otra temporada 2 que muy probablemente la veremos hasta el 2024, porque recordemos que se grabará hasta finales del 2022. Y sobre esto, Masters, Gilroy señaló que de inicio a fin la historia de Cassian Andor y la insurgente rebelión en el apogeo de la era imperial será una historia que se dé durante 5 largos años. Y eso lo veremos a lo largo de 2 temporadas, es decir, todo comenzará a la par de la temporada 1 de Rebels hasta conectar con la cinta de Rogue One, y correremos exactamente casi al mismo tiempo que corrieron las 4 temporadas de Rebels. Así que esto nos dice que podría haber muchas conexiones entre estas dos, fuera de que sabemos de que en ambas series está presente la senadora de Chandrila, Mon Mothma, y ella pues no deja el Senado Imperial sino hasta la temporada 3 de Rebels, alrededor de 2 años antes de los sucesos de Rogue One y la batalla de Yavin. Así que por ejemplo, con Mon Mothma en Cassian Andor, veremos su historia previo a dejar el Senado de Coruscant, y justamente en Rebels veremos el día en que deja el Senado, perseguida por el Imperio hasta ser salvada por la tripulación del Fantasma, y seguramente continuaremos viendo su evolución en la temporada 2 de Andor, hasta ser una prominente líder de la Alianza Rebelde como la vimos al lado de Bail Organa en los sucesos de Rogue One. Pero ojo, como lo dice Gilroy en su entrevista con Empire, esta historia se nos dará a lo largo de 2 temporadas y 24 episodios, que será el total de toda la serie de Andor hasta conectar con Rogue One. Es decir, ya está confirmado que Andor tendrá solo 2 temporadas de inicio a fin, muy a pesar, Masters, de que antes hubo rumores de que habría 3 temporadas, o algunas declaraciones de creativos de que originalmente fue conceptualizada Andor como una serie de 5 temporadas, tratando de cubrir pues precisamente cada uno de esos 5 años que pasan desde la temporada 1 hasta los eventos de Rogue One. Pero aquí Tony Gilroy explicó que además de que la serie en su escala será masiva, también agregó más de la línea del tiempo que tendrá cada temporada, ya que específicamente él señala que la temporada 1 abarcará únicamente el primer año antes de la batalla de Yavin, es decir, estando en el año 5 antes de la batalla de Yavin. Por eso ya habíamos escuchado en otras declaraciones oficiales que se abarcaría el origen de Andor, de cómo pasa de ser un mercenario de calle hasta convertirse en un importante rebelde por el expansionismo imperial, en un rol que originalmente no quería. Pero también se nos especifica por este creativo que en la temporada 1 tendremos 4 grandes arcos de 3 episodios cada uno, complementando así lo que será el primer año de esta historia de 12 episodios. Claro, Masters, ya sabemos que el arco 1 será sobre el propio Cassian Andor, y que a partir del episodio 4 de la temporada 1 veremos la historia de Mon Mothma en el Senado de Coruscant, algo que nos da mucho más contexto de cómo el conflicto irá creciendo. Pero también el creador de la serie señala que la temporada 2 en su estructura, la cual filmarán a finales de este año, Master, será distinta a la temporada 1, porque ahí de nueva cuenta sí tendrán 12 episodios y también bloques o arcos de 3 episodios, dividiendo la temporada 2 en 4 grandes partes, pero narrativamente funcionará distinto a la temporada 1, ya que según Gilroy en la temporada 2, cada arco de 3 episodios o bloque representará un año distinto dentro de la saga de Star Wars. Es decir, en la temporada 2 avanzaremos un año cada 3 episodios, contándonos arcos narrativamente totalmente distintos, hasta así conectar en su final hasta los tiempos de la batalla de Scarif y la batalla de Yavin, que vimos al paralelo en la cinta de Rogue One y Una Nueva Esperanza.
Así que esto nos dice, Masters, que veremos una problemática distinta en esos arcos de 3 episodios tanto en la temporada 1 y la 2. Solo que claro, en la temporada 2 veremos cómo todo va envejeciendo más rápido, teniendo pues problemáticas completamente distintas y hasta protagonistas distintos, además de Luthen, Cassian Andor o Mon Mothma, o el ya confirmado K2SO, que estará hasta la temporada 2. Todo parece indicar pues que los arcos de la temporada 2 serán como una especie de película de 3 episodios cada una. Algo pues que da mucho más contexto de cómo la serie de Andor se complementará con el resto del canon de la saga, el cual ya lo conocemos muy bien. Y sobre todo con esto dándonos muchas más posibilidades de ver verdaderos cameos de peso y conexiones con cintas como Rogue One o Rebels, abriendo toda una baraja de posibilidades como con Bail Organa, Ahsoka Tano, Mas Amedda, Palpatine o incluso el director Krennic. Es así que hablando de nuestro tema final en relación a lo que dejó la conclusión de la serie de Obi-Wan Kenobi, Masters, aquí ha habido mucha información extra en las declaraciones recientes de uno de los guionistas de la serie, justo Stuart Beattie, incluso dándonos mucha más carnita de cosas que se eliminaron para la serie. Y este creativo, recordemos que nos confirmó la semana pasada que originalmente él había escrito enteramente un guión para la película de Obi-Wan desde el 2016, el cual fue reconvertido 2 veces en los años posteriores, primero por Hussein Amini y luego por Jovi Harold, para así convertirlo en la serie de 6 episodios que todos conocemos. Pero lo curioso de esto es que el propio Stuart Beattie nos confirmó en una entrevista con The Direct que su plan era hacer una trilogía de películas sobre Obi-Wan Kenobi, algo que ha dejado la puerta abierta y también los deseos de los fans a que la historia de Kenobi pueda continuarse más adelante, Masters. Sobre todo porque sabemos que la historia de Reva está inconclusa y que Obi-Wan apenas va a entrenarse con Qui-Gon Jinn, fuera de múltiples declaraciones de Ewan y Hayden Christensen que se han mostrado abiertos totalmente a regresar para una futura temporada 2. Pero el propio Stuart Beattie señaló que al final de su película, Obi-Wan dejaría todo en voluntad de la fuerza y sobre todo perdiendo sus miedos hacia Luke Skywalker. Su final pues sería idéntico como concluyó la temporada 1 de Kenobi, Masters. Pero también él señaló que ver parte de su entrenamiento y sobre todo ver cómo superaba todo ese tema de la mortalidad y el hecho de que tenga que dar su vida por Luke y Leia sería parte del gran conflicto que tendría que superar Kenobi en la historia que él pretendía contar para su segunda película. Y esto es clave, Masters, porque nos habla de esas cebras inconclusas en su historia, tanto en su versión de película como también pasa en esta serie, que incluso se podrían retomar para una futura temporada 2 o un spin-off. Una serie pues que netamente no sabemos si vaya a continuar, porque Lucasfilm no ha dicho nada al respecto y seguramente se tomarán su tiempo para anunciar algo así. Pero ojo, que en una serie de entrevistas en exclusiva que Beattie ha tenido con The Direct, este creativo ha aportado mucha más carnita de lo que él pretendía incluir en su película original que se dejó fuera de la versión de la serie. Cosas que debo decir son bastante ricas en el conflicto y que tienen relación con el mismísimo comandante Cody y otras en torno a Rivas y Vander. Y ojo que este creativo ya confirmó que Reva, la tercera hermana, siempre fue una de las villanas principales para su película del 2016, conceptualizada incluso mucho antes que Tila Suduri, la segunda hermana, pero que justamente cuando salió Jedi Fallen Order, él mismo pudo notar la similitud de la historia de estas dos inquisidoras. Básicamente, pues él también explica que Reva era la única inquisidora que iba a incluir en esta historia, además claro del propio Vader en su versión del filme del 2016. Así que en realidad lo que hizo la serie, incluyendo a los otros inquisidores, terminó por enriquecer y conectar más el canon. No obstante, Masters, el destino de Reva sería muy distinto del final de aquella película de Kenobi del que tuvo ahora en la serie, ya que Stuart Beattie, en entrevista con The Direct, declaró por un lado que siempre Reva fue su creación original, solo que en aquella primera versión, ella no sabía en la película que Anakin era en realidad Vader. Simplemente pues ella se tragaba el cuento al ser muy pequeña de que el Consejo Jedi había dado un golpe de estado en contra del canciller y por eso pues ella se hacía una mala inquisidora. Pero él declaró que Reva al final de la historia de su película moría a manos del mismísimo Darth Vader y todo para salvar a Obi-Wan Kenobi en un cambio de moralidad. Y la historia en general pues era un tanto similar en varias cosas, pero al final de la trama era Obi-Wan quien le revelaba a ella que Anakin era en realidad Vader y no al revés. Y así ella se daba cuenta que todo el tiempo había estado en realidad mal, manipulada por los lores del Sith para cazar Jedi. Y al final pues ella era la que salvaba a Kenobi y su ubicación secreta, diciéndole a Vader que ella había matado a Kenobi, todo para que Lord Vader terminara por rematarla en persona, haciendo Reva en realidad un acto desinteresado, sabiendo que si regresaban
ante Vader, ella moriría. Y esto pues, Masters, nos da más contexto de ciertas cosas que se modificaron en la serie, dejando ahora viva a Reva para que ella viva con sus errores del pasado en lugar de esa clásica redención que hay en la saga. Pero también en entrevista, Vitti señaló que su idea de película era que tuviera al comandante Cody, quien encontraba originalmente a Obi-Wan Kenobi en Tatooine, Masters. Sí, así como lo oyen. What? Y básicamente la historia, pues Cody narrativamente era lo mismo que hace el Jedi Nari en esta historia de la serie, yendo por Kenobi hasta Tatooine y entendiendo por fin que tras 10 largos años el Imperio Galáctico lo había manipulado. Por eso en realidad Cody acudía hasta Tatooine sin su chip inhibidor, siendo totalmente libre en su cabeza para ayudar a Kenobi en aquella historia. Inclusive se nos dice que Cody alcanzaba en un principio de la trama al mismísimo Kenobi por las calles de Tatooine para amenazarlo con un vibrocuchillo y prevenirlo que debía de ser más cuidadoso, sobre todo de mostrarse abiertamente por ahí en Tatooine, porque alguien podría reconocerlo. Y el punto de todo esto era entender que Cody había logrado dar con él para convertirse en alguien que había atentado contra su vida 10 años antes, para volverse en estos tiempos alguien devoto hacia Kenobi, que incluso daría su vida por protegerlo. Por eso pues Cody había acudido hasta Tatooine encontrando su rastro sin su chip en su cabeza. Dándose cuenta también Cody que había sido manipulado por la Orden 66 y sintiendo mucha culpa por aquello. Así que cuando Kenobi tuviera que salir de Tatooine por todo ese asunto de Leia, sería el mismísimo comandante Cody quien se quedaría cuidando a la distancia a Luke Skywalker como parte de una historia secundaria en esa película que no llegó a concretarse. Pero claro, Masters, esto también nos da mucho contexto de por qué hubo tantos rumores de que Cody posiblemente estaría en la serie de Kenobi. Y la razón particular de por qué quitaron este arco de Cody se desconoce, como tal cual lo señala Vitti en entrevista, Masters. Y él especula que quizás fue por lo ocupado de Temuera Morrison con el Mandalorian o el libro de Boba, o también por lo un poco oxidado que estaba el actor. Pero de cualquier forma, tuvimos su cameo como un clon de la Legión 501 ante Kenobi. Pero esto es crucial porque sabemos que Cody en el canon será un villano en el Bad Batch en los primeros 2 años del Imperio. Así que esto también nos dice que hay ciertas posibilidades a que él pueda quitarse su chip, y por qué no también seguir un arco muy distinto de redención como otros hermanos clones que se quitaron su chip. Algo pues que nos da mucho más contexto de las cosas que se dejaron fuera de la serie de Obi-Wan Kenobi y que incluso, Masters, podrían reinterpretarse de alguna manera en el futuro cercano en alguna otra serie del canon de Star Wars. Quizás pues en el futuro del Bad Batch, o por qué no en un spin-off futuro de Obi-Wan Kenobi. Solo el tiempo nos lo dirá. Pero si también te interesa saber cómo Obi-Wan recordó sus tiempos como un Padawan Jedi, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.